Hola a todos, buen día, bienvenidos a nuestra quinta clase de Sociología de la Educación. Hoy lo que vamos a hacer es abordar las teorías de la resistencia y de la liberación, pero para esto vamos a hacer como una introducción, un breve repaso sobre lo trabajado en la clase anterior. Y para esto vamos a situarnos en el siglo XX, que fue un siglo de grandes contrastes, inclusive podemos verlo preferentemente en la literatura. ¿Sí? En este contexto la literatura fue muy crítica. Uno de los autores no traídos a colación puede ser George Orwell, con su libro 1984, o otro de sus famosos libros como fue La rebelión en la granja. Orwell, como otros tantos autores de este siglo, son personas que vieron el auge, ¿sí?, del fascismo en Italia, en Alemania, eh, y asignaban de alguna manera un futuro muy oscuro para la especie humana, ¿no? Principalmente. Sin embargo, lo que vino después, ¿sí?, no fue precisamente lo mejor, porque bueno, tuvimos una Segunda Guerra Mundial, luego tuvimos una Guerra Fría, donde podemos ver reflejado la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, los movimientos descolonialistas para independizarse de Francia e Inglaterra. Bueno, lo podemos ver inclusive con Mahatma Gandhi en la India o la resistencia de Argelia contra, ¿no?, la metrópoli francesa. Es decir, fue un siglo XX bastante movido, revolucionario, conflictivo, y dentro de este contexto histórico también se dio lugar a un nuevo auge o a un surgimiento de una sociología crítica, ¿sí?, muy crítica, inclusive podríamos decir superando autores del siglo XIX como fue, bueno, Karl Marx. Entonces, a partir del Mayo francés, en el año 68, tomaron fuerzas las teorías de Pierre Bourdieu, de Passeron, ¿sí?, autores que justamente ustedes trabajaron la clase pasada. Estas teorías eh, criticadas, ¿sí?, de alguna manera por, bueno, el autor que vamos a trabajar hoy, que es Henry Giroux. Y obviamente, ¿no?, de Paulo Freire, que son los exponentes de la resistencia y de la esperanza, con los cuales, bueno, vamos a abordar, ¿sí?, más en profundidad. Vamos a empezar con Henry Giroux, ¿sí?, justamente este autor es un crítico cultural estadounidense, es uno de los teóricos fundadores de la pedagogía crítica, y este autor llama a las teorías de Bourdieu y Passeron teorías reproductivistas, porque justamente son teorías muy críticas que analizan, comprenden y describen a la perfección los mecanismos de control de la perpetuación del poder y de las condiciones materiales de existencia. Es decir, cómo en una sociedad desigual y marginal se reproduce a sí misma con el tiempo. Y esto lo hacen tan bien que de hecho nos dan la posibilidad de pensar dentro de esta teoría, ¿sí?, la idea de la resistencia o de la esperanza. Para esta teoría, la educación es un medio por el cual, ¿sí?, se sirven las clases dominantes para justamente seguir perpetuándose de alguna manera y seguir reproduciéndose en un mismo discurso dentro de la sociedad. Ahora me gustaría que paren un minuto, ¿sí?, el video, y reflexionen sobre esta pregunta. ¿Existe realmente un poder que puede ser irresistible? La respuesta justamente sería que no. Y veamos cuáles son los principales problemas de este razonamiento.
En primer lugar, bueno, este razonamiento implica creer que siempre 2 más 2 es 4, ¿sí? Y que el mecanismo de control social puede ser siempre eficaz. Ahora, esto de alguna manera significa creer que el poder es uno solo, ¿sí? Que es un bloque hegemónico de una sola pieza, que llevan a cabo para toda la sociedad, ¿sí? Con el objetivo, obviamente, de reproducir sus privilegios, de hacer creer, o mejor, de subestimar, ¿sí? A las clases subalternas, oprimidas, pensando que no pueden ser críticos frente a la dominación y que les toca justamente el papel pasivo frente a la manipulación, frente a la opresión, frente a la dominación que ejercen, ¿sí? Las clases dominantes sobre sus propios cuerpos y sus propias conciencias. Giroux, como dijimos, hace una crítica a estas teorías de la reproducción y él propone combatir esa reproducción, ¿sí? Con la cual la estructura, eh, bueno, las clases dominantes se siguen perpetuando, y lo hace de la manera de, de decir que tenemos que resistirnos, pero no en el sentido de luchar de manera activa, de manera revolucionaria, sino más bien resistirnos en el sentido de ser creativos en el ámbito pedagógico, haciendo una pedagogía radical, ¿sí? Una toma de conciencia más clara. ¿Y qué quiero decir con esto, no? Justamente esta pedagogía crítica propone que a través de las prácticas de los estudiantes se puede alcanzar una conciencia crítica dentro de la sociedad. Porque esta teoría es una nueva manera de ver la realidad, capaz de responder a las problemáticas sociales del mundo moderno, a partir justamente de una educación que tenga un enfoque crítico. Si bien Giroux reconoce claramente la lucha social, la lucha de clases, así como también reconoce los diversos intereses que se ponen en juego en los grupos donde tanto los docentes como los estudiantes poseen la posibilidad de resistir, ¿sí? Frente a las prácticas sociales dominantes, digamos, él de alguna manera quiere decir que la resistencia no es el fin de la acción, sino que es un hecho práctico en el hacer cotidiano en las escuelas, ¿sí? Y en este sentido, existe una posibilidad de vínculo entre emancipación, ¿sí? Y entre escolarización. Es decir, que las situaciones escolares deben ambientar, ¿sí? A los estudiantes como sujetos activos, reflexivos, autónomos, participativos, que puedan desarrollar una conciencia crítica de ellos mismos y así poder lograr luchar contra las desigualdades de clases. Es por eso que el papel del docente es muy importante en esta pedagogía crítica, en esta pedagogía fronteriza, justamente porque debe convertirse en un actor social, mejor dicho, en un intelectual transformador de este statu quo, debido a su conocimiento en relación a la ciencia, a la tecnología, en la crítica, ¿sí? De los cuales deben usarse, bueno, en beneficio con la mejor dicho, deben utilizarse en beneficio a la transformación, ¿no? De la sociedad, mediante justamente la resistencia y la lucha de clases. El docente tiene que salir de esos paradigmas, de esos patrones establecidos y proponer una nueva cultura en la cual la tarea, o mejor dicho, en la cual la toma de conciencia sea más real,
sea más verdadera y parta de cuestiones contextuales como de raza, género, de clase, llevando a los alumnos, a los estudiantes a una nueva realidad. Solo de esta manera, en la resistencia y con la creatividad, es cuando se crea realmente algo distinto, algo diferente. Y Giroux sostiene que para lograr esto es necesario el uso del agenciamiento humano, que él lo define como la capacidad del sujeto, en este caso de este docente, de este intelectual transformador, de generar espacios críticos, ¿sí? Principalmente dentro del aula, que sean espacios, bueno, no hegemónicos, ¿sí? De emancipación. Eh, este autor, ¿sí? Busca de alguna manera crear un modelo educativo que contribuya a una educación ciudadana con la finalidad de emancipar a los ciudadanos, ¿sí? Emancipar a los estudiantes. Crear una pedagogía que reconozca el conocimiento y las capacidades, como también, ¿sí? De los contenidos educativos, y que estos generen oportunidades de armar ruido, de ser irreverentes y obviamente de ser librantes, como sostiene Giroux. Por otro lado, sí tenemos a Paulo Freire, que también forma parte de esta teoría de la resistencia y de la liberación. Y él en uno de sus libros, La pedagogía del oprimido, intenta o de alguna manera trata de responder a la pregunta de cómo se reproduce, ¿sí? El sistema social de desigualdad. Me gustaría que por un minuto pausen el video y reflexionen, ¿sí? Sobre esta pregunta de por qué o cómo puede ser que hoy en día existan, ¿sí? Oprimidos y opresores, o clases dominadas o clases dominantes, bien, o mismo clases alternas y subalternas, ¿no? Piensen por un minuto en estas preguntas. Freire sostiene que la educación se ha vuelto una herramienta de opresión que limita, que reprime, domina, ¿sí? Él nos habla de una educación bancaria como una contradicción a la educación, ya que no existe una libertad al momento de interactuar entre el educador y el educando. Él nos dice que el educando es solo un objeto, ¿sí? En este proceso. Es una especie de recipiente, de vasija en el que se deposita el saber. Y por otro lado, ¿sí? El educador, que sí es el sujeto del proceso, no se comunica, ¿sí? Con el educando, no existe una comunicación, la comunicación está imposibilitada, pero lo que hace justamente es eh, dar el contenido, ¿sí? A los educandos que, bueno, ellos lo reciben de una manera dócil, ¿sí? Llevando adelante un mecanismo de memorización. Entonces podemos decir que el saber es una dominación de quienes poseen el conocimiento sobre quienes son considerados ignorantes. Y cuando hablamos de ignorancia, ¿sí? Hacemos referencia de que en este momento, desde el análisis de Freire, es vista como consecuencia, ¿sí? De la ideología de la opresión. Para Freire, la narración solo conduce a la memorización de los contenidos narrados, conteniendo que los educandos solo archivan de modo que se encuentran, ¿sí? Lejos de la reflexión, de la creatividad, de la transformación y por lo tanto lejos del saber. Freire además sostiene que hay una contradicción existente entre el educando y el educador, porque el educador sirve para los opresores, ¿sí? Como un acto de deshumanización que deja a los oprimidos dentro de una estructura que los transforma en seres para otros,
¿sí? En vez de ser seres para sí. Ante esto, sí, Freire nos habla de otro tipo de educación, que es una educación problematizadora, ¿sí? Que es una educación opuesta a la educación bancaria tradicional, porque justamente rompe con todos sus esquemas. En la educación liberadora no hay sujeto ni objeto, ¿sí? Que deban ser liberados justamente porque no existe una división entre sujeto y objeto. ¿Sí? Esta educación para la libertad es un acto de conocimiento, ¿sí? Por medio de un proceso de acción en el cual el educador invita a los educandos a reconocer y a descubrirse críticamente para, bueno, transformar la realidad. Esta educación permite el contacto directo entre, bueno, el educando y su medio ambiente. Es una educación que justamente sirve para la liberación, ya que se apoya en la existencia del diálogo, ¿sí? Por medio del cual ambos, educador y educando, son protagonistas dentro de este proceso educativo. Y al ser los dos seres incompletos y oprimidos en la estructura, se liberan, ¿sí? Mediante el diálogo, mediante la comunicación, mediante la convivencia. Freire sostiene, ¿sí? Utilizar justamente esta herramienta del diálogo para abordar cualquier temática que se genere, ¿sí? Justamente para abrir una puerta hacia el aprendizaje. La práctica de la libertad entonces solo la podemos encontrar cuando el oprimido obtenga la característica de descubrirse y de conquistarse, ¿sí? Reflexivamente como sujeto de su propio destino histórico. El docente en esta escuela para Freire dice que debe ser un sujeto activo, que debe enseñar a leer y a escribir la historia, como también debe cambiar y transformar su estructura mental, ¿no? Transformando su mentalidad por medio o mediante un pensamiento crítico. Por otra parte, ¿sí? El docente debe aprovechar ocasiones, situaciones, ¿sí? En las que pueda utilizar técnicas, pueda crear, utilizar medios que promuevan, como venimos hablando, el diálogo. Y para los estudiantes, por otra parte, deben ser dueños de su pensar, deben ser críticos en su lectura, ¿sí? Y además ser capaces de cambiar su estructura mental, ¿no? Recreando el conocimiento por medio de una educación dinámica. Los hombres, al tener la posibilidad de hacer uso de la conciencia, al hacer uso del razonamiento, Freire dice que tienen la posibilidad para poder tener aspiraciones hacia la liberación y superar el autoritarismo alienante en el que viven. Esta educación liberadora intenta transformar a las personas sin reproducir un mismo pensar, un mismo pensamiento. Es por eso que el objetivo principal de esta pedagogía es descubrir y aplicar soluciones mediante la interacción y la transformación social por medio de un proceso de concientización, ¿no? Por medio de un proceso de liberación permanente. Ahora, ¿en qué consiste el método freireano? Bueno, justamente consiste en un método de enseñanza de alfabetización. ¿Sí? Freire propone este método de alfabetización, el cual lo comprende por medio de tres fases. Primero, bueno, estudiar el contexto, ¿sí? Este contexto en el que viven, ¿sí? Los estudiantes. Este contexto consiste en determinar el vocabulario, ¿sí? de los de los educandos, el lenguaje, ¿no? obtenido obviamente por medio de la comunicación informal entre el educando y el educador, ¿sí?
hace referencia a la forma de descubrir este lenguaje, bueno, que tienen los estudiantes. Después la segunda fase hace referencia a seleccionar las palabras generadoras, ¿sí? O generativas del vocabulario descubierto, ¿sí? Esto hace alusión a aquellas palabras que poseen un mayor contenido, mayor relevancia emocional y que además sean palabras que sean capaces de generar otras nuevas palabras. Y por último tenemos en la tercera fase justamente el proceso real de alfabetización, el cual abarca tres subfases. Bien, en primer lugar tenemos la motivación, cuyo propósito es estimular, ¿sí? A los educandos acerca de situaciones o problemáticas que ellos atraviesan, ¿sí? Después el desarrollo de los materiales de aprendizaje, como por ejemplo pueden ser láminas, ¿sí? Que de alguna manera descompongan estas palabras generadoras, ¿sí? Que hicimos mención en la segunda fase, eh, y que puedan descomponerlas, ¿sí? En sílabas o mismo que puedan ilustrar situaciones en las que estas palabras intervengan. Y por último, la decodificación, donde los educandos promuevan nuevas combinaciones a partir de estas palabras generadoras y que se estudie, ¿sí? la realidad, o mejor dicho, la relación entre estas palabras generadoras y su significado. Freire dice que el estudiante se educa eh, dentro de un contexto en el que se desenvuelve, ¿sí? En función de sus necesidades, de sus capacidades, ¿no? Lo que permite de alguna manera alcanzar su desarrollo y su progreso en la vida social.